Bienvenidos. Ha habido un problema técnico, así que no se ha grabado el audio. Hacía tiempo que no lo hacía así, pero bueno, iré doblando el vídeo. En esta ocasión haremos una moneda, la de Sea of Thieves, inspirada en Piratas del Caribe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la base. Bueno, primero vamos a coger la referencia, la vamos a colocar de fondo. Yo lo que suelo hacer es activar la opción de opacidad para quitarle un poco de opacidad. Y de esta manera tengo algo más de transparencia. Entonces puedo ver lo que estoy modelando, sobre todo cuando va a tener profundidad y va a ser detalles. Sobre todo el modelado de hoy se va a centrar mucho en el uso de técnicas como el array circular, porque al final si nos fijamos sobre todo en la referencia, veremos que hay muchos elementos repetidos a lo largo de la imagen, bueno, a lo largo, alrededor de lo que será la circunferencia. Entonces empezaremos creando un círculo. Este círculo, una vez creado, podemos modificarle los vértices que vamos a utilizar. En este caso yo he dejado por defecto que voy a 32 vértices. Lo siguiente que vamos a hacer pues será cerrar un poco la estructura o darle esa profundidad. En este caso lo desplazamos en I y lo que haremos será aplicarle un modificador de mirror. Nos vamos a la opción de modificadores, a la derecha, aquí nos estaba dejando, y seleccionamos la opción de mirror. En este caso le diremos que el mirror tiene que ser en I, en profundidad. Y además le activaremos la opción de clipping. ¿Por qué? Porque cuando hagamos una extrusión y conecte con el centro del objeto, ¿vale? Donde tiene en cuenta los ejes, va a juntar esa geometría. Entonces de esta manera no nos dejará la geometría abierta y como va a ser igual tanto un lado como por otro, va a replicar toda la información. Lo siguiente que haremos será seleccionar el loop, otra vez el círculo, para cerrarlo. Con la F podemos hacer una cara directamente que nos cerrará el agujero. Luego lo que podemos hacer es una pequeña intrusión. ¿Por qué? Porque clicando la tecla I podemos intruir hacia adentro y de esta manera nos hace una extrusión de nuestros edges sobre la misma circunferencia, bueno, sobre el mismo espacio que tenemos sobre el círculo. De esta manera lo que podemos hacer después es un collapse y todo nos quedará cerrado en triángulos. Igualmente, como va a tener diferentes alturas y va a tener profundidades o unos pequeños detalles, podemos ir haciendo intrusiones para crear esa marca de los detalles, ¿vale? Que al final son circulares, pues podemos ir separando las diferentes alturas que tenemos dentro del asset. Una vez ya tenemos, pues bueno, dejo la base central, aunque podríamos eso colapsarla y ya cerrarla con triángulos. En este caso lo que voy a hacer, si no me equivoco, es ir seleccionando por vértices para ir cortando, ¿vale? Aquí creo que he aplicado un Symmetrize para que me haga el corte central. Luego seguramente aplicaré un Symmetrize para que me haga el corte vertical, ¿vale? O sea, en Z. De esta manera ya me añade los cortes centrales. Y luego podemos ir cortando la geometría de forma lateral con la J. ¿Vale? Entonces ahora aquí le indico, como vemos abajo a la izquierda, hacia donde quiero que me haga el Symmetrize, que en este caso supongo que será en vertical, ¿vale? Ya tengo esos cortes. Luego con la J pues podemos ir cortando los diferentes vértices a las diferentes alturas y de esta manera nos quitamos los engones. Cuando modelamos debemos evitar en la mayoría de los casos la utilización de engones. ¿Por qué? Porque cuando triangulamos, ¿vale? Cuando metemos el motor de juego, lo que va a hacer es triangularnos nuestro asset. Por tanto, vamos a perder un montón de detalle, un montón de información y además seguramente nos puede acabar dando glitches o efectos raros de la transparencia, perdón, de la geometría con la luz. Por tanto, lo que nos interesa es evitar esos engones. Cuando son en plano no tiene que haber tanto problema, pero bueno, con unos cuantos cortes podemos ya dejar que todos sean quads y de esta manera evitamos los engones. Ahora lo que hacemos con dos veces la G, vamos ajustando, vamos acotando, ¿no?, esa forma que vemos, ese pequeño relieve que tiene la imagen de referencia. Para hacer esta clase de detalles nos interesa fijarnos solo en la mitad de la referencia. ¿Por qué? Pues si nos intentamos ajustar en ambos lados no va a cuadrar. Entonces vamos a coger un punto en el que más o menos encaje y a partir de ahí vamos a ir con doble G ajustándolo. Tenemos que tener en cuenta que esto va a ser como una especie de relieve, por tanto, ves aquí, por ejemplo, me he dejado un corte, pues con control R podemos hacer un loop y ajustarlo. Estos relieves vamos a tener que ajustar ahora la altura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como ahora son loops, vamos a seleccionar los loops con Shift y Alt, podemos ir sumando selecciones y además seleccionar los loops, ¿vale? Shift suma, Alt coge el loop. Aquí lo que hago es duplicar la geometría y separarla. ¿Por qué? Porque es más cómodo hacerlo con detalles separados. Si luego quisiera que todo esto fuera un objeto muy low poly, podría proyectar todos esos detalles sobre un plano. Ahora lo que hacemos es una pequeña extrusión y si quisiéramos darle un poquito de forma, podemos hacer Alt S. Creo que en este caso yo lo que hice fue un bevel, si no me equivoco, ¿vale? ¿Por qué? Porque como está indicando ahí, ¿no?, son las señales más redonditas y tiene que estar un poquito más ajustado para dar algo más de forma. Entonces con Alt S lo que haremos sería que se encogiera en la dirección de las normales, por tanto quedaría un poquito más estrecho, o en este caso lo que voy a hacer es lo del bevel como comentaba antes. Ahora está por cara, seguramente ahora haré el cambio
a selección por edges. Yo del pasado, ¿qué hiciste? Me tienes intrigado. ¿Veis? Aquí estamos. Selecciono los edges y de esta manera puedo hacer control V y hacer un bevel. Puedo seleccionar todos los edges, ¿por qué? Porque de esta manera me los va a hacer todos de la misma forma, ¿vale? Nos va a hacer exactamente iguales, con la misma diferencia y con el mismo tamaño. Podríamos indicarle un valor numérico. Cuando hacemos el control V nos sale un menú en la parte inferior izquierda y ahí podemos indicarle cuánto queremos que sea el bevel. Aquí lo que voy a hacer es aplicar los smoothing groups. Entonces, Object, Shape Smooth. De esta manera nos queda todo completamente suavizado. Hay que entender que cuando tienes mucha geometría, la forma, ¿vale? La forma es suave de por sí, pero cuando no, lo que hacemos con esto es una preview. El modelo sigue siendo igual de low poly, pero nos interesa porque queda más suavizado y nos da esa sensación de que nos falta geometría. Ahora, a partir de aquí, lo que voy a hacer es crear los elementos base que luego vamos a replicar alrededor del objeto. En este caso voy a coger esta geometría, ¿por qué? Porque estaba situada más o menos parecida, voy a hacer el mismo proceso. Shift-D, duplicar, y con la P lo voy a separar. De esta manera, una geometría que tiene un tamaño más o menos ajustado a lo que me interesa en una posición que me interesa, la puedo acabar de acotar para que funcione. Igualmente, lo ideal de esta clase de procesos es hacerlo todo en vertical, en el eje Z, ¿vale? Utilizando las simetrías, porque si no luego nos va a dar problemas, que creo recordar que me di alguno. Para hacer que rote, una vez ya tenemos ajustado, que nos está haciendo ajustes, aquí voy a hacer un truquito, ¿vale? Cuando hacemos dos veces la G nos lo mueve en el mismo eje. Si por el contrario clicamos Alt, nos estira el eje por fuera de donde no tenemos geometría. Aquí hago una pequeña extrusión. Y ahora lo que sucede, como lo he trabajado de lateral, esto ha quedado un poquito deformado, ¿vale? Y no está del todo ajustado. Entonces ahora lo que voy a intentar, seguramente una vez acabe de hacer los ajustes, que básicamente dos veces la G y ahora con Alt para que vaya hacia afuera, lo que voy a intentar es hacer una raíz circular. Pero como esto no está completamente en vertical y no está completamente simétrico, me va a dar algunos problemas. Por tanto, tuve que hacer algunos ajustes. Pero bueno, la base es la que se va a enseñar ahora. Con Shift-C ajustamos el cursor al centro. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar el objeto dentro del centro. Y lo que selecciono es un empty. Un empty al final son unos edges, ¿vale? Es un punto en el espacio que podemos utilizar como referencia. También podemos poner una geometría, pero bueno, es más cómodo meter un empty que no nos va a molestar tanto más que una línea. Aquí le añadimos a nuestro objeto original un array. El array lo va a hacer en una dirección, lo que pasa es que no queremos que nos lo haga en una dirección. Queremos que nos mantenga un constant offset o un object offset más bien. Entonces aquí en las opciones lo que vamos a hacer es decirle que el valor sea 0 en X, porque si no nos lo desplaza, y con el valor de 0 le vamos a decir que nos coja un objeto. Con el picker podemos seleccionar en este caso el empty. Ahora nos va a coger, nos va a replicar el objeto según la rotación del objeto original, el que hemos seleccionado, perdón, nuestro empty. Entonces, una vez hechos los ajustes, claro, no se está ajustando las copias, ¿vale? Para que tenga más de las que esto, vamos a hacer una rotación. En este caso sería rotar en Y o desde la vista frontal. Y veremos cómo las 5 copias, ¿no? Porque vemos en el objeto que son 5, las podremos colocar. ¿Qué sucede? Aquí se va a notar mucho. ¿Por qué? Porque el objeto inferior tendría que ser completamente simétrico. ¿Vale? Yo lo que suelo hacer es rotar hasta que me dé un ángulo más o menos ajustado y a partir de ahí aprovechamos. Aquí vemos la deformación que decía, ¿no? Al no haberlo trabajado completamente simétrico, ¿vale? Queda que le falta, no termina de estar centrado. También el objeto original o la referencia no es completamente simétrico, ¿vale? Juega mucho con el estilizado, con romper simetrías, luego lo veremos, sobre todo con la calavera se notaba bastante. Entonces aquí lo que hice pues fue básicamente aplicar, eliminar los que no me interesaban y dejar solo el central. Entonces con un Symmetrize lo que hice fue que sea simétrico en el eje, ahí no va a salir ahora, en el eje X, ¿vale? De esta manera eliminé la geometría que sobraba y ahora que ya es simétrico sí que puedo aplicar el array de forma circular. Además, como mi objeto original, o bueno, mi empty, ya tiene la rotación que a mí me interesa, con simplemente indicarle el offset con valor de 0, que aquí creo que me equivoqué de opción, ¿vale? Es justo la de abajo, pues seleccionaremos nuestro empty y automáticamente ya nos hará el giro, ¿vale? La angulación que queremos. Poniendo 5 copias ya nos debería quedar. ¿Qué sucede? Aquí creo que había que volver a ajustar un poquito el ángulo. ¿Por qué? Porque precisamente la pieza se ha deformado y toma pues, los porcentajes y los valores de la pieza. Aquí ya creo que lo acabé de ajustar a ojo. Entonces, rotando en X, pues o con Alt R limpiamos la rotación, en este caso la del objeto, y aquí busco más o menos una posición parecida y me fijo en el ángulo que está arriba a la izquierda. A partir de ahí, luego digo vale, cancelar y le aplico el ángulo, a no ser que lo haga a mano.
¿Veis? Ahora aquí escribo el ángulo directamente con el texto y ya más o menos quedaría con un poco esas deformaciones, ¿no? Que ahora veo que no es del todo simétrico, pero bueno, jugaríamos un poco con esa información. Ahora, una vez hecho esto, lo que tenemos que empezar a hacer es replicar, empezar a imitar y hacer el resto de objetos, porque al final la réplica es lo mismo. Vemos que tiene 5 puntas, vemos que tiene 5 como rombos o diamantes, y vemos que tiene como 5 elementos que van por encima, ¿vale? En este caso ya sí que opté por hacerlo directamente en el eje de simetría. El empty, si no lo oculté, simplemente lo tengo ahí porque no me molesta en este caso y lo voy a reutilizar para la próxima. Lo que hago es crear un plano, lo roto en X y lo ajusto a un tamaño que me interesa. Luego ya le puedo volver a cambiar el tamaño. Lo bueno de trabajar modelado, como se trata de vectores, pues siempre podemos reescalarlos y modificar el tamaño sin ningún problema. El truco está en respetar la proporción. Si la proporción es la correcta, no habrá ningún problema. Aquí hice con control R un eje en medio y le saqué un poco la punta que tiene el objeto. Lo que me interesaba era estrechar la parte central y luego lo que hice fue estirar la parte superior. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que le hago es un mirror a la parte inferior, un symmetrize a la parte inferior, ¿vale? En este caso sería en Z positiva, Z negativa. Y de esta manera luego lo que aplico, ¿vale? Sobre todo a la parte central, es un pequeño bevel para que me haga un poco esa deformación que tenemos un poco más suave en la parte central. De esta manera, bueno, pues me falta un poquito de espacio, con una extrusión saqué algo de geometría y a partir de aquí, pues eso. Que por cierto, el formato de hoy lo hago de esta manera porque precisamente se ha fastidiado el audio del vídeo original y bueno, se grabó muy mal, no se escuchaba nada, yo me imagino que se me habían conectado los auriculares o algo y por eso, no había forma de salvarlo, lo intenté. Entonces ahora pues bueno, lo que digo, ¿no? Hacemos el symmetrize en Z. Una vez hecho el symmetrize en Z, ajusto un poco el tamaño, ¿vale? Porque aquí veo que me ha quedado muy largo en comparación a la referencia. Entonces le podemos decir eso, que nos imite o que nos haga ese symmetrize o esa simetría en Z. Si los vértices son los mismos, lo hará en caso de que lo activemos en la parte superior. Y aquí lo que hacemos es eso, estrechar un poquito la parte central y podríamos aplicar un bevel para que nos haga esa deformación un poco más suavizada, aunque creo que lo dejé así porque ya la forma era prácticamente la que buscábamos. Lo siguiente que me interesa será o colocarlo o darle tamaño. En este caso será darle tamaño. Le voy a hacer una pequeña extrusión y seguramente le haré una escala. Aquí tuve que quitarle, ¿vale? Pero lo coloqué un poco, ya más o menos en la posición, y lo escalé a la altura que me interesaba aproximadamente. Luego siempre se puede volver a ajustar, porque para eso utilizamos modificadores. Los modificadores es un trabajo no destructivo, lo que nos permite seguir modificando y seguir alterando la geometría sin perder ninguno de los cambios que se le hayan realizado. Sobre todo con los modificadores, la geometría si la modificamos, pues sea modificada. A partir de aquí le hago una pequeña extrusión para dar un poco esa forma, lo acabo de colocar un poquito y extruimos. ¿Por qué? Porque la geometría tiene que ir por encima. Luego lo escalamos un poquito en X. Bueno, intento hacer un Alt S, pero no me termina de convencer el efecto. Entonces luego lo que hacía es eso, un escalado en X y un escalado un poquito en Z, para acabar de ajustar la forma. Y si no todo el objeto, podemos coger solo los vértices superiores, hacemos aquí pruebo con el Alt S, ¿vale? Que más o menos me lo hizo bien, pero me he deformado también la parte central. Entonces una escala I0, entiendo que es lo que hice aquí, y perfecto, ya tendríamos la pieza. Nos interesa que sea Shade Smooth, para que quede suavizado, y saber dónde sí tiene ángulo y dónde no. Y en todo caso, alrededor de la pieza pues podemos aplicarle un pequeño bevel para que nos suavice un poco más esa forma. Entonces, más o menos siguiendo el mismo patrón que habíamos seguido previamente, podemos colocarlo. Ahora lo que nos interesa es aplicar el array, ¿vale? Porque tiene que hacer lo mismo. Lo que pasa es que tiene que estar en una posición girada. ¿Cómo hacemos esto? Pues le indicamos que lo haga a partir del 3 de cursos, con Shift C está en el centro, y aquí podemos rotar con la R. Entonces lo colocamos en un sitio similar. Bueno, a entrar en Edit Mode porque aquí fue donde vi que digo, vale, el tamaño no encaja del todo, pues lo acabamos de ajustar un poquito, lo movemos, lo escalamos. Vamos a utilizar el 3 de cursos como referencia, modificarlo otra vez para que sea median point. Y utilizar incluso el Proportional Editing, pues eso, si queremos acabar de deformar o acabar de colocar la forma en algún sitio que nos interesa. Aquí me hace el Proportional Editing, pero desde el 3 de cursos, que no es lo que quería. Entonces, con un Proportional Editing un poquito más pequeño, lo ajustamos. El Proportional Editing se activa con la O desde el menú superior. Una vez hemos realizado esto,
y acabo de ajustar, ¿vale? Porque creo que aquí se deforma un poquito y le acabo de hacer un poquito de tweaking, ¿vale? Aquí me fijé, ¿no? De la pieza de abajo pues no termina de estar del todo porque es muy ancha. Entonces lo que hago es echarle un poquito. El Professional Editing estaba activado, pero al modificar toda la pieza no había tanto problema. Luego cuando modelamos muchas veces tenemos que hacer pequeñas correcciones con respecto del concept. No porque el concept esté mal, sino que el concept al final pues es una imitación de la perspectiva y cuando hablamos en 3D y truquitos de vista y tal, al final tenemos que deformar un poco porque si no, no va a encajar prácticamente nunca. Es muy complicado que encaje, no sé, que esté diseñado o pensado a posta para que encaje a la perfección. Aquí intenté hacer alguna modificación por el tema de escalar la proporción, pero bueno, al final lo que funcionó mejor fue seleccionarlo todo y Alt S para que quedara un poquito más grande. Pero si os fijáis, en la referencia ya no es exactamente el mismo tamaño. A partir de aquí, pues bueno, lo incluimos igual que hemos hecho con la pieza anterior, con Alt S y le podemos añadir un array y le podemos decir que lo haga. Pero si nosotros seleccionamos primero el objeto al que queremos copiar y luego el objeto que tiene un modificador ya puesto, con control L podemos copiarle los modificadores. De esta manera ya más o menos funciona. ¿Qué sucede? He transformado el objeto, ¿vale? Tiene una transformación, entonces con control A en principio nos permite hacer all transforms y ya nos lo coloca en la posición que tocaría. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.